This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Whether your business has 6 floors or 6 employees, Walmart Business has everything you need to save time, money, and hassle. You can restock your break room with bulk ordering or bulk up your ordering team with shared payments. And you can get it all delivered straight to your business's door, whether that's on Wall Street or Main Street. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Hola hermanos de Salvados de Dios, que la bendición de Dios esté con todos ustedes. Hoy tenemos una historia que no puedes perderte. Hoy tenemos el último libro del Antiguo Testamento, la historia de Malaquías. Malaquías, un profeta menor, pero con un mensaje muy poderoso. Empecemos con esta maravillosa historia, pero antes queremos pedirte que nos ayudes haciendo un pequeño comentario de lo que entiendas de esta historia en la caja de comentarios, compartiendo este mensaje con los demás hermanos para que esta palabra pueda llegar a todo el mundo. Y si no estás suscrito en este canal, suscríbete para que así puedas estar al tanto de todo el contenido inspirador que estamos publicando para ti. Comencemos. Hoy nos sumergiremos en el enigmático mundo del último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. ¿Quién fue realmente este misterioso mensajero de Dios? ¿Cómo sus palabras, escritas hace milenios, retumban con relevancia en nuestra era moderna? Descubramos juntos las sorprendentes verdades ocultas en sus profecías, las críticas audaces a la corrupción del sacerdocio y las promesas de un futuro mesiánico. ¿Están estas antiguas advertencias y promesas más vivas hoy que nunca? Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y reflexión sobre el legado eterno de Malaquías. No se pierdan esta exploración apasionante y asegúrense de suscribirse para más contenidos reveladores como este. En los albores de una época marcada por la incertidumbre y la búsqueda de dirección, Yahvé, en su insondable sabiduría y amor eterno, se comunica con su pueblo, Israel, a través de la voz profética de Malaquías. Esta comunicación divina no es solo una proclamación, sino un diálogo que busca reafirmar un amor antiguo, a menudo cuestionado por aquellos a quienes estaba destinado. Dijo Yahvé, con una mezcla de amor paternal y autoridad divina, «Ose amado», declara Yahvé, buscando reavivar en el corazón de su pueblo el conocimiento de un amor que ha trascendido generaciones y desafíos. El pueblo de Israel, atrapado en su propia lucha y confusión, y tal vez sintiéndose abandonado en medio de sus tribulaciones, se atreve a cuestionar este amor divino. Su pregunta no es solo un reflejo de duda, sino también un anhelo profundo de entender la naturaleza y la manifestación de ese amor. Dijo el pueblo de Israel, con una mezcla de incredulidad y deseo de comprensión, ¿en qué nos has amado? Yahvé, en su respuesta, no solo habla de amor, sino también de elección y preferencia, evocando la antigua historia de 2 hermanos, Jacob y Esaú, cuyos caminos y destinos divergieron notablemente. A través de esta referencia histórica, Yahvé busca ilustrar la naturaleza compleja y a menudo misteriosa de sus decisiones y afectos. Dijo Yahvé, con un tono que refleja tanto la justicia como la misericordia, ¿no era Esaú el hermano de Jacob? A pesar de su lazo de sangre, yo elegí a Jacob y rechacé a Esaú. A Esaú le entregué sus tierras a la desolación,
como signo de mi juicio. Frente a esta declaración divina, el pueblo de Edom, descendiente de Esaú y afectado por esta maldición ancestral, reacciona con una mezcla de orgullo y desafío. A pesar de la devastación y el juicio divino, proclaman su resolución de superar las adversidades y reconstruir lo que fue perdido. Dijo el pueblo de Edom, con un espíritu indomable y una determinación férrea: hemos sido aplastados, pero no nos rendiremos. Reconstruiremos nuestras ruinas, desafiando la desolación que nos ha sido impuesta. Yahvé, al escuchar este desafío, responde no con ira, sino con una resolución inquebrantable que refleja su soberanía y su juicio inalterable. Su veredicto sobre Edom es tanto una declaración de su poder como un recordatorio de que su voluntad es definitiva y trasciende la resistencia humana. Dijo Yahvé, con una voz que resuena con la inmutabilidad de su voluntad: ellos pueden intentar edificar, pero yo, en mi poder soberano, demoleré sus esfuerzos. Su tierra será conocida como el territorio de impiedad, un testimonio eterno del pueblo contra el que mi ira arde para siempre. Este diálogo, cargado de historia, emoción y enseñanza divina, no solo resalta la relación singular entre Yahvé y su pueblo elegido, Israel, sino también establece un contraste con el destino de Edom. Se convierte en una lección perdurable sobre la fe, la elección divina y las consecuencias de apartarse de los caminos de Yahvé. En un momento de revelación y exhortación, la voz de Yahvé resuena con autoridad y profundidad, dirigida no solo al pueblo de Israel, sino a aquellos encargados de mantener la santidad de su adoración, los sacerdotes. La escena se desarrolla en un contexto donde el respeto y la honra a lo divino se han desvanecido, y Yahvé busca reavivar en sus seguidores el sentido de lo sagrado. Dijo Yahvé, con una presencia que llena el espacio: vuestros ojos lo verán y vosotros diréis: grande es Yahvé más allá del término de Israel. Esta declaración no es solo una promesa de la grandeza manifiesta de Yahvé, sino también una invitación a reconocer su poder y majestad más allá de las fronteras tradicionales de Israel. Es un llamado a ver y reconocer algo más grande que las limitaciones humanas. Dijo Yahvé, con una mezcla de reprimenda y tristeza: el hijo honra a su padre, el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si señor, ¿dónde mi temor? Interroga Yahvé Sebaot, su voz dirigida a los sacerdotes que han menospreciado su nombre. La voz de Yahvé refleja un profundo desencanto con sus sacerdotes, quienes, en lugar de ser ejemplos de reverencia y devoción, han caído en la negligencia y el desdén. Su interrogante es tanto un llamado al arrepentimiento como una denuncia de su comportamiento. Dijeron los sacerdotes, con un tono de confusión y defensa: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En su respuesta, los sacerdotes parecen ciegos a sus propias faltas, incapaces de reconocer cómo sus acciones han manchado la santidad del culto que deberían proteger. Dijo Yahvé, con una voz que denota tanto la justicia como el dolor: presentando en mi altar pan impuro, acusa Yahvé. Y aún os preguntáis: ¿en qué te hemos manchado? ¿No veis que vuestras acciones han convertido la mesa de Yahvé en algo despreciable? La acusación de Yahvé revela la gravedad del pecado de los sacerdotes. No se trata solo de un acto ritual inadecuado, sino de una profunda falta de entendimiento y respeto hacia lo que es santo y sagrado. Han fallado en comprender que cada acto en el templo es un reflejo de su relación con lo divino. Dijo Yahvé, con una severidad que busca despertar conciencia: vuestro desdén y vuestra negligencia han mancillado no solo el altar, sino también vuestra relación conmigo.
Es tiempo de reflexionar y retornar a la verdadera reverencia. Este diálogo entre Yahvé y sus sacerdotes no es solo un reto específico a un grupo en un momento histórico, sino un mensaje eterno sobre la importancia del respeto y la reverencia hacia lo sagrado. Resuena como un llamado a todos los creyentes a examinar la profundidad y la sinceridad de su adoración. En un momento de franca confrontación y enseñanza, Yahvé Sebaot habla a su pueblo con una voz impregnada de descontento y exasperación. La escena se centra en el acto sagrado del sacrificio, un ritual que debería ser un símbolo de devoción y respeto, pero que se ha tornado en un acto de negligencia y desdén. Dijo Yahvé, con una mezcla de reprobación e incredulidad: ¿y cuando presentáis para el sacrificio una res ciega, no está mal? ¿Y cuando presentáis una coja o enferma, no está mal? La voz de Yahvé desafía a su pueblo, señalando la ironía y la falta de respeto inherente en sus ofrendas. Las preguntas retóricas de Yahvé no buscan una respuesta, sino que revelan la profundidad de la falta de reverencia de su pueblo. Dijo Yahvé, con un tono sarcástico y desafiante: anda, ofrécesela a tu gobernador, se te pondrá contento o te acogerá con agrado. Este desafío sirve como un espejo que refleja la hipocresía de las acciones del pueblo. Yahvé utiliza la figura del gobernador terrenal para destacar la falta de sinceridad en las ofrendas que se le presentan a él, que es supremo. Dijeron la gente del pueblo, con un tono de súplica y desesperación: ahora, pues, ablandad el rostro de Dios para que tenga compasión de nosotros. El pueblo, enfrentando la dura realidad de su conducta, busca apaciguar la ira de Yahvé. Su súplica, sin embargo, está teñida de una comprensión incompleta de la gravedad de sus acciones. Dijo Yahvé, con una voz llena de firmeza y autoridad: ¿de vuestras manos viene esto? ¿Acaso os acogerá benignamente? Yahvé, en su respuesta, rechaza la noción de que simples súplicas o gestos superficiales puedan remediar la profundidad de su descontento. Su pregunta retórica subraya la necesidad de una transformación genuina y profunda en la actitud y las acciones de su pueblo. Dijo Yahvé, con una severidad que refleja su desilusión: oh, ¿quién de vosotros cerrará las puertas para que no encendáis mi altar en vano? No tengo ninguna complacencia en vosotros, y no me es grata la oblación de vuestras manos. Esta declaración final de Yahvé es un poderoso llamado a la reflexión y al cambio. La idea de cerrar las puertas del templo simboliza un rechazo total de las prácticas actuales, un llamado a reconsiderar la verdadera esencia del sacrificio y la adoración. Yahvé deja claro que lo que busca no son rituales vacíos, sino una devoción sincera y respetuosa. En un momento de revelación y reprimenda divina, Yahvé Sebaot habla a su pueblo con una voz que trasciende fronteras y culturas. La escena se desarrolla en un contexto donde el nombre de Yahvé es venerado a nivel mundial, pero paradójicamente, es deshonrado por aquellos más cercanos a él. Dijo Yahvé, con un tono que refleja su majestad y trascendencia: pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. La voz de Yahvé expresa la universalidad de su reconocimiento y adoración. Su declaración no solo establece su supremacía, sino también la honra que se le debe, extendiéndose más allá de las barreras geográficas y culturales. Dijo Yahvé, con una mezcla de tristeza y reproche: pero vosotros lo profanáis, cuando decís: la mesa del Señor es impura, y despreciables sus alimentos. En esta acusación, Yahvé señala la actitud despectiva y profana de su propio pueblo hacia lo sagrado.
Su descontento no se basa solo en las acciones, sino también en la actitud del corazón, que menosprecia lo que debería ser santo. Dijo Yahvé, con una voz que denota cansancio y desilusión, y añadís, oh, que fatiga, y me desdeñáis. Cuando traéis una res robada, o coja, o enferma, cuando traéis una oblación así, la voy a aceptar de vuestras manos. Aquí, Yahvé desafía la falta de sinceridad y el desdén del pueblo en sus prácticas religiosas. La pregunta retórica de Yahvé subraya la incompatibilidad entre la actitud de su pueblo y la santidad que él demanda. Dijo Yahvé, con una severidad que refleja su justicia y poder, maldito el tramposo que tiene macho en su rebaño, pero que promete en voto y sacrifica al Señor bestia defectuosa. Que yo soy un gran rey, y mi nombre es terrible entre las naciones. Esta maldición pronunciada por Yahvé contra los engañosos y deshonestos resalta la seriedad con la que ve la integridad en la adoración y el sacrificio. La proclamación final reafirma su soberanía y el temor que su nombre inspira a nivel mundial. En un momento de severidad y advertencia, Yahvé Sebaot se dirige directamente a los sacerdotes, aquellos encargados de liderar y guiar al pueblo en la adoración y en la observancia de la ley divina. La voz de Yahvé resuena con un tono de urgencia y gravedad, revelando las consecuencias de no honrar su nombre. Dijo Yahvé, con una autoridad que exige atención y respeto, y ahora, a vosotros esta orden, sacerdotes, si no escucháis ni tomáis a pecho dar gloria a mi nombre, yo lanzaré sobre vosotros la maldición y maldeciré vuestra bendición. Esta advertencia divina no es solo una reprimenda, sino también un llamado al arrepentimiento y a la reflexión. Yahvé destaca la importancia crítica de dar gloria a su nombre, no solo con palabras, sino con un corazón genuino y comprometido. Dijo Yahvé, con un tono de firmeza y advertencia, y hasta la he maldecido ya, porque ninguno de vosotros toma nada a pecho. Yahvé declara que la maldición ya está en marcha, reflejando la seriedad de la situación y la urgencia de un cambio en la actitud y las acciones de los sacerdotes. La falta de consideración y respeto hacia lo divino ha llegado a un punto crítico. Dijo Yahvé, con una voz que evoca imágenes poderosas y humillantes, he aquí que yo voy a romper vuestro brazo, os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis aventados con él. La amenaza de Yahvé es tanto literal como simbólica, representando la destrucción de la fuerza y el poder de los sacerdotes, así como su humillación pública. El uso de la imagen del estiércol, especialmente en relación con sus festividades sagradas, subraya la profundidad de su desagrado y la seriedad de las consecuencias de sus acciones. En un tono de afirmación y recordatorio, Yahvé Sebaot se dirige a su pueblo para reafirmar el propósito y la importancia de la alianza establecida con Leví. Esta alianza, que es fundamental para la historia y la identidad de Israel, se presenta como un modelo de relación divina basada en la vida, la paz y el respeto reverente. Dijo Yahvé, con una voz que resuena con autoridad y gracia, sabréis así que yo os dirigí esta orden para que subsistiera mi alianza con Leví. Yahvé señala la orden dada no solo como un mandato, sino como un medio para preservar una relación especial y sagrada, una alianza que ha sido fundamental en la historia del pueblo de Israel. Dijo Yahvé, con tono de aprecio y respeto, mi alianza era con él vida y paz, y se las concedí, era temor, y él me temía y ante mi nombre guardaba reverencia. Yahvé describe la naturaleza de su alianza con Leví, destacando los dones de vida y paz que concedió, así como el temor reverente que Leví le mostraba. Esta relación es presentada como un ideal de cómo debería ser la relación entre lo divino y lo humano.
Dijo Yahvé, con un tono que refleja satisfacción y aprobación, la ley de verdad estaba en su boca, e iniquidad no se hallaba en sus labios, en paz y en rectitud caminaba conmigo, y a muchos recobró de la culpa. Aquí, Yahvé elogia a Leví por su fidelidad y su compromiso con la verdad y la justicia. La descripción de Leví no solo resalta su integridad personal y espiritual, sino también su papel en guiar a otros hacia el camino correcto y en apartarlos del error y la culpa. En un tono de reprobación y advertencia, Yahvé Sebaot se dirige a los sacerdotes, recordándoles su papel sagrado como guardianes y transmisores de la sabiduría divina. La escena se centra en la discrepancia entre la responsabilidad conferida a los sacerdotes y la realidad de sus acciones. Dijo Yahvé, con una mezcla de autoridad y decepción, pues los labios del sacerdote guardan la ciencia y la ley se busca en su boca. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Porque Él es el mensajero de Yahvé Sebaot. Yahvé establece la función ideal del sacerdote, un mensajero entre lo divino y lo humano, un guardián de la sabiduría y la ley. Esta descripción subraya la importancia y la santidad de su vocación. Dijo Yahvé, con un tono de reproche y tristeza, pero vosotros os habéis extraviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido la alianza de Leví. Con estas palabras, Yahvé confronta a los sacerdotes con sus faltas, su desvío del camino correcto, su influencia negativa en otros y su corrupción de la alianza sagrada. La gravedad de estas acusaciones resalta el impacto de sus acciones no solo en ellos mismos, sino en toda la comunidad. Dijo Yahvé, con severidad y firmeza, por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, de la misma manera que vosotros no guardáis mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. Yahvé declara las consecuencias de sus acciones, la pérdida de respeto y estima ante el pueblo. Esta medida refleja una correspondencia directa entre sus acciones y las repercusiones, así como ellos han despreciado los caminos de Yahvé y mostrado parcialidad, así también son despreciados y rebajados a los ojos del pueblo. En un tono de exhortación y reprobación, se plantea una pregunta fundamental sobre la unidad y la lealtad entre el pueblo de Dios. La escena refleja una crisis de fidelidad y respeto hacia la alianza establecida por sus antepasados. Dijo una voz reflexiva, con un tono de tristeza y confusión, ¿no tenemos todos nosotros un mismo Padre? ¿No nos ha creado el mismo Dios? ¿Por qué nos traicionamos los unos a los otros, profanando la alianza de nuestros padres? Esta pregunta retórica resalta la contradicción entre la creencia compartida en un único Creador y las acciones de traición y deslealtad entre el pueblo. La pregunta busca despertar una conciencia de unidad y responsabilidad compartida. Dijo una persona acusadora, con indignación y desdén, Judá ha traicionado, una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Porque Judá ha profanado el santuario querido de Yahvé,
al casarse con la hija de un dios extranjero. La voz acusadora señala específicamente a Judá por su traición, no solo a nivel interpersonal, sino también en un sentido espiritual y comunitario. La elección de Judá de unirse en matrimonio con alguien fuera de su fe es vista como una violación grave de la alianza sagrada. Dijo una persona con voz de condena, con severidad y un tono de sentencia inapelable, que estirpe Yahvé al hombre que hace tal, ya sea testigo o defensor, de las tiendas de Jacob y de entre los que presentan la oblación a Yahvé Sebaot. La condena pronunciada es severa y absoluta, reflejando la seriedad con la que se ve la profanación de la alianza y la contaminación del santuario de Yahvé. La mención de extirpar al culpable indica un corte total de su presencia y memoria de la comunidad y de la presencia de Dios. En un momento de profunda tristeza y reproche divino, se revela una escena en la que los actos de adoración se han teñido de dolor y desesperanza. Los fieles, en su angustia, han convertido el altar de Yahvé en un lugar de lágrimas y lamentos. Dijo una persona con voz lamentosa, con un tono de desesperación y confusión: cubrimos de lágrimas el altar de Yahvé, de llantos y suspiros, porque Él ya no se vuelve hacia la oblación, ni la acepta con gusto de nuestras manos. El pueblo, desconcertado y angustiado, no comprende la razón por la cual sus ofrendas ya no son aceptadas por Yahvé. Su dolor es un reflejo del distanciamiento que sienten de su divinidad. Dijo el pueblo, con una mezcla de dolor y búsqueda de entendimiento: ¿por qué? ¿Por qué Yahvé ya no acepta nuestras ofrendas? Dijo Yahvé, con una voz que revela tanto la tristeza como la firmeza: porque Yahvé es testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que tú traicionaste, siendo así que ella era tu compañera y la mujer de tu alianza. Yahvé responde señalando la traición cometida en las relaciones más íntimas, la infidelidad hacia la esposa de la juventud. Esta traición no solo rompe un vínculo humano, sino que también profana la alianza establecida bajo los ojos de Dios. Dijo una persona con voz de reflexión, con un tono que busca la introspección y la sabiduría: ¿no ha hecho Él un solo ser, que tiene carne y espíritu? ¿Y este uno que busca? Una posteridad dada por Dios. Guardad, pues, vuestro espíritu, no traiciones a la esposa de tu juventud. La reflexión invita a considerar la unidad y el propósito divinos en la unión matrimonial. La exhortación a guardar el espíritu y a permanecer fiel a la esposa de la juventud va más allá de un mandato moral, es un llamado a respetar la santidad de la relación establecida y bendecida por Dios. En un momento de franca declaración y advertencia, Yahvé Sebaot expresa su desaprobación hacia prácticas y actitudes injustas y desleales. La voz de Yahvé, llena de autoridad y justicia, desafía las nociones erróneas y las acciones perjudiciales de su pueblo. Dijo Yahvé, con un tono de firmeza y repudio: pues yo odio el repudio, declara Yahvé Dios de Israel, y al que encubre con su vestido la violencia. Esta fuerte declaración pone de relieve el rechazo de Yahvé hacia el divorcio injusto y la violencia, especialmente aquella que se oculta bajo una fachada de rectitud. La imagen de encubrir la violencia con un vestido simboliza la hipocresía y la falsedad. Dijo Yahvé, con una advertencia severa: guardad, pues, vuestro espíritu y no cometáis tal traición. Yahvé insta al pueblo a mantenerse firme en la integridad y a evitar la traición que surge de acciones injustas y deshonestas. Esta exhortación va más allá de un simple mandato, es una llamada a la reflexión interna y al cambio. Dijo el pueblo, con una mezcla de desconcierto y desafío: vosotros cansáis a Yahvé con vuestras palabras. Y preguntan: ¿en qué le cansamos?
El pueblo, en su cuestionamiento, revela una falta de entendimiento o una negación de cómo sus palabras y acciones han afectado su relación con Yahvé. Dijo Yahvé, con un tono que desvela la falsedad y el error, cuando decís, todo el que hace el mal es bueno a los ojos de Yahvé, y él le acepta complacido, o también, ¿dónde está el Dios del juicio? Yahvé confronta al pueblo con sus propias palabras, que reflejan una comprensión distorsionada de la justicia y la moralidad. Al cuestionar la presencia y la acción del Dios del juicio, revelan su propia desorientación espiritual y moral. En un momento de anticipación y revelación divina, Yahvé Sebaot anuncia la llegada de un mensajero preparatorio, una figura destinada a allanar el camino para una manifestación aún más significativa. La escena está cargada de expectación y promesa. Dijo Yahvé, con un tono de autoridad y misterio, he aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel de la alianza, que vosotros deseáis, he aquí que viene. La voz de Yahvé describe la llegada de dos figuras divinas, primero, un mensajero que prepara el camino, y luego, el Señor mismo, junto con el ángel de la alianza. Esta doble venida está cargada de significado y cumple las expectativas y anhelos del pueblo. Dijo una persona con voz reflexiva, con un tono de asombro y contemplación, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Esta pregunta retórica resalta la magnitud y la seriedad de la venida del Señor. No es solo un evento de alegría y cumplimiento, sino también un momento de juicio y purificación. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Dijo Yahvé, con una voz que evoca imágenes poderosas y purificadoras, porque es el como fuego de fundidor y como lejía de lavandero. La comparación del Señor con el fuego de un fundidor y la lejía de un lavandero ilustra la naturaleza purificadora y transformadora de su venida. Estas imágenes sugieren un proceso de refinamiento y limpieza, eliminando impurezas y preparando al pueblo para una nueva realidad espiritual. En una visión de purificación y restauración, se describe la acción divina que transformará y refinará a los sacerdotes y al pueblo. La escena se centra en la figura de un refinador, una metáfora del proceso divino de purificación. Dijo Yahvé, con un tono de determinación y esperanza, se sentará para fundir y purgar. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata, y serán para Yahvé los que presentan la oblación en justicia. Esta declaración revela un proceso de refinamiento intenso y transformador. Los hijos de Leví, simbolizando a los sacerdotes y a quienes sirven en el templo,
serán purificados como se purifica el metal precioso, eliminando todas sus impurezas. Dijo una persona con voz reflexiva, con un tono de anticipación y reverencia. Entonces, ¿cómo serán transformados? ¿Cómo será la oblación que presentarán después de esta purificación? La pregunta reflexiva surge de la anticipación de un cambio significativo en la manera en que los sacerdotes y el pueblo se acercarán a Yahvé una vez que hayan sido purificados y refinados. Dijo Yahvé, con un tono de aprobación y satisfacción: entonces será grata a Yahvé la oblación de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño, como en los años antiguos. La voz de Yahvé promete un retorno a la relación y la adoración que una vez existió, una época en la que las ofrendas eran aceptadas con agrado porque eran presentadas en justicia y pureza. Esta promesa es tanto un recordatorio de un pasado glorioso como una esperanza de un futuro renovado. En un momento de severa advertencia y justicia divina, Yahvé Sebaot declara su intención de acercarse para juzgar a su pueblo. La voz de Yahvé, cargada de autoridad y resolución, promete una confrontación directa con la iniquidad y la injusticia. Dijo Yahvé, con una voz que resuena con poder y justicia: yo me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo expeditivo contra los hechiceros y contra los adúlteros, contra los que juran con mentira, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen agravio al forastero sin ningún temor de mí. Esta declaración enfatiza la seriedad con la que Yahvé considera una serie de transgresiones: la hechicería, el adulterio, la falsedad, la opresión de los vulnerables y el maltrato hacia los forasteros. La promesa de ser un testigo expeditivo subraya la inminencia y la certeza del juicio divino. Dijo una persona con voz reflexiva, con un tono de inquietud y reflexión: ¿cómo responderemos ante este juicio? ¿Cómo nos presentaremos ante un Dios que conoce todas nuestras acciones y pensamientos? La reflexión surge del reconocimiento de la omnipresencia y la omnisciencia de Yahvé, así como de la conciencia de la propia culpabilidad y la necesidad de rectificación. Dijo Yahvé, con una voz que mezcla constancia y exhortación, que yo, Yahvé, no cambio, y vosotros, hijos de Jacob, no termináis nunca. Yahvé afirma su naturaleza inmutable, contrastando su constancia con la inconstancia y la continua desobediencia de los hijos de Jacob. Esta declaración no solo subraya la fidelidad de Yahvé a sus promesas y su carácter, sino también la necesidad de que su pueblo se arrepienta y cambie sus caminos. En una reprimenda que abarca generaciones, Yahvé Sebaot confronta a su pueblo con su historia de desobediencia y descuido de sus mandamientos. La escena se desenvuelve como un llamado al arrepentimiento y a la renovación de la fe. Dijo Yahvé, con una voz que refleja tanto la decepción como la esperanza: desde los días de vuestros padres venís apartándoos de mis preceptos y no los observáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esta invitación al arrepentimiento implica una promesa de reconciliación. A pesar de la larga historia de desvío del pueblo, Yahvé ofrece la oportunidad de restaurar la relación si ellos se vuelven sinceramente hacia Él. Dijeron la gente del pueblo, con un tono de incertidumbre y búsqueda: ¿en qué hemos de volver? ¿Cómo podemos retomar el camino que hemos abandonado? La pregunta del pueblo revela una mezcla de desconcierto y el deseo de entender cómo pueden enmendar su camino y reconstruir su relación con Yahvé. Dijo Yahvé, con una voz que denota seriedad y desafío: ¿puede un hombre defraudar a Dios? Pues vosotros me defraudáis a mí. Y aún decís: ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada.
Yahvé señala específicamente el incumplimiento en las ofrendas y los diezmos como un ejemplo de cómo el pueblo lo ha defraudado. Esta falta no solo es una transgresión de un mandato, sino también un símbolo de su relación rota y de su falta de compromiso y gratitud hacia Dios. En un momento de seria advertencia y promesa, Yahvé Sebaot se dirige a su pueblo, marcando su desobediencia con palabras de maldición, pero también ofreciendo una vía para la redención y la bendición. Dijo Yahvé, con un tono de autoridad y reproche, de maldición estáis malditos, porque me defraudáis a mí vosotros, la nación entera. Esta fuerte declaración de Yahvé no solo identifica la causa de la maldición, el fraude en el diezmo y las ofrendas, sino que también subraya su alcance, afecta a toda la nación. Dijo Yahvé, con un tono que combina desafío y promesa, llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa, y ponedme así a prueba, a ver si no os abro las esclusas del cielo y no vacío sobre vosotros la bendición hasta que ya no quede. En este llamado a la acción, Yahvé invita al pueblo a probar su fidelidad, asegurando que, si cumplen con su parte, Él responderá con una generosidad inmensurable. La promesa de abrir las esclusas del cielo implica una bendición tan abundante que superará todas las necesidades y expectativas. Dijo pueblo, con un tono de reflexión y posible arrepentimiento, ¿cómo podemos restaurar nuestra relación con Yahvé y asegurar su bendición? ¿Será suficiente con llevar el diezmo íntegro? La pregunta del pueblo muestra una apertura al cambio, un deseo de rectificar sus errores y un interés en comprender las condiciones para recibir la bendición prometida. Dijo Yahvé, con firmeza y aseguramiento, y no ahuyento de vosotros al devorador, para que no os destruya el fruto del suelo y no se os quede estéril la viña en el campo. Yahvé promete no solo bendiciones de abundancia, sino también protección contra las fuerzas destructivas que podrían arruinar sus cosechas y su sustento. Esta promesa es tanto un signo de su poder protector como de su deseo de ver prosperar a su pueblo. En un futuro de esperanza y restauración, Yahvé Sebaot proyecta una visión donde la obediencia y la fidelidad del pueblo traerán no solo bendiciones divinas, sino también admiración y reconocimiento de otras naciones. Dijo Yahvé, con un tono de promesa y benevolencia, todas las naciones os felicitarán entonces, porque seréis una tierra de delicias. Esta promesa de Yahvé sugiere una transformación tan profunda que el pueblo no solo disfrutará de la abundancia y las bendiciones de Dios, sino que también se convertirá en un modelo y una fuente de inspiración para otras naciones. Dijo Yahvé, con un tono de desaprobación y tristeza, duras me resultan vuestras palabras. Y todavía decís, ¿qué hemos dicho contra ti? Yahvé confronta al pueblo con la dureza de sus palabras y cuestionamientos, revelando la discordancia entre las promesas de bendición y la actitud del pueblo. Dijeron la gente del pueblo, con un tono de defensa y confusión, ¿qué hemos dicho contra ti? ¿No hemos seguido tus caminos y observado tus mandamientos? El pueblo, al parecer desconcertado, busca entender en qué han errado. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving.
while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Su relación y diálogo con Yahvé. Dijo Yahvé, con una voz que revela el error en la percepción del pueblo, habéis dicho, cosa vana es servir a Dios. ¿Qué ganamos con guardar su mandamiento o con andar en duelo ante Yahvé Sebaot? Yahvé revela la verdadera naturaleza de las quejas del pueblo, una percepción errónea de que servir a Dios y seguir sus mandamientos no trae recompensa o beneficio. Esta actitud revela una falta de comprensión profunda sobre el valor y el propósito de la obediencia y la devoción a Dios. En un momento de reflexión y contrastes, se aborda la percepción de la prosperidad de los arrogantes y la situación de aquellos que verdaderamente temen a Yahvé. La escena revela una tensión entre las apariencias del éxito mundano y la realidad de la justicia divina. Dijo una voz crítica, con un tono de frustración y confusión, más bien, llamamos felices a los arrogantes, aun haciendo el mal prosperan, y aun tentando a Dios escapan libres. Esta observación crítica refleja una percepción común, que aquellos que actúan con arrogancia y desdén hacia lo divino parecen prosperar, mientras que los justos a menudo enfrentan desafíos. Dijo Yahvé, con un tono de atención y cuidado, entonces los que temen a Yahvé se hablaron unos a otros. Y puso atención Yahvé y oyó, y se escribió ante él un libro memorial en favor de los que temen a Yahvé y piensan en su nombre. En contraste con la aparente prosperidad de los arrogantes, Yahvé presta especial atención a aquellos que le temen y lo honran. El libro memorial simboliza un reconocimiento y una recompensa eterna para los fieles. Se escuchó la voz del pueblo temeroso de Dios, con un tono de esperanza y solidaridad. ¿No ve Yahvé nuestra fidelidad? ¿No reconoce nuestro temor reverente y nuestra meditación en su nombre? La comunidad de creyentes, a pesar de las dudas y dificultades, se consuela y se anima mutuamente en su fe y práctica devota. Dijo Yahvé, con un tono de promesa y afecto, serán ellos para mí, en el día que yo preparo, propiedad personal, y yo seré indulgente con ellos como es indulgente un padre con el hijo que les sirve. Yahvé promete una relación especial y una bendición a aquellos que le temen y le sirven fielmente. La analogía de un padre que muestra indulgencia hacia su hijo ilustra el amor profundo y la gracia que Yahvé ofrece a sus fieles. En un momento de revelación y promesa, Yahvé Sebaot anuncia un tiempo futuro donde las distinciones entre lo justo y lo impío serán evidentes y claras. La escena se centra en el contraste entre el destino de los arrogantes y la recompensa para los que temen a Dios. Dijo Yahvé, con un tono de certeza y autoridad, entonces vosotros volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre quien sirve a Dios y quien no le sirve. Esta declaración anticipa un tiempo en el que las diferencias morales y espirituales serán indiscutibles, marcando claramente las consecuencias de las elecciones de vida de cada persona. Dijo Yahvé, con una voz que evoca un juicio inminente, pues he aquí que viene el día, abrasador como un horno, todos los arrogantes y los que cometen impiedad serán como paja, y los consumirá el día que viene, hasta no dejarles raíz ni rama. Yahvé describe el día del juicio como un momento de purificación intensa, donde los arrogantes y los impíos serán eliminados completamente.
La imagen del horno abrasador subraya la totalidad y la intensidad del juicio divino. Dijo una voz reflexiva, con un tono de esperanza y anticipación, ¿y qué será de aquellos que temen a Yahvé y siguen sus caminos en medio de un mundo que a menudo premia la arrogancia? La pregunta reflexiva surge del contraste entre la realidad actual y la promesa divina de un futuro justo. Dijo Yahvé, con un tono de promesa y bondad, pero para vosotros, los que teméis mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos, y saldréis brincando como becerros bien cebados fuera del establo. Para aquellos que respetan y honran a Yahvé, se promete no solo salvación, sino también alegría y libertad. La metáfora del sol de justicia sugiere un nuevo comienzo lleno de calor, luz y sanación, y la imagen de los becerros brincando implica una liberación jubilosa de la opresión y el confinamiento. En una visión del futuro, Yahvé Sebaot describe un día de juicio y triunfo para los justos. La escena se pinta con imágenes poderosas de victoria sobre la maldad y de un llamado a la memoria y la preparación. Dijo Yahvé, con un tono de firmeza y promesa, y pisotearéis a los impíos, porque serán ellos ceniza bajo la planta de vuestros pies, el día que yo preparo. Esta imagen simboliza la completa derrota de los impíos, reducidos a cenizas bajo los pies de los justos. Es una representación vívida del poder de la justicia divina y la vindicación de aquellos que han sido fieles. Dijo Yahvé, con un tono que evoca la continuidad y la importancia de la tradición, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en el Horeb preceptos y normas para todo Israel. Yahvé hace un llamado a recordar y adherirse a la ley dada a Moisés, subrayando su importancia perpetua y su relevancia para el pueblo de Israel. Esta recordación sirve como un ancla en la fidelidad y la historia compartida. Dijo una voz reflexiva, con un tono de anticipación y curiosidad, ¿qué significa este recordatorio en el contexto del día venidero? ¿Cómo se conectan la ley de Moisés y la promesa de justicia? La reflexión del pueblo sugiere una búsqueda de comprensión sobre cómo las enseñanzas antiguas informan y preparan para los eventos futuros prometidos por Yahvé. Dijo Yahvé, con un tono de anuncio y esperanza, he aquí que yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo a herir la tierra de anatema. La promesa de enviar al profeta Elías antes del gran día de Yahvé indica un tiempo de restauración y reconciliación. Elías jugará un papel crucial en la reparación de las relaciones rotas y en la preparación del pueblo para el juicio venidero, evitando así una maldición sobre la tierra. Ahora te narraremos la historia, como está escrita en la Santa Biblia. Malaquías capítulo 1. Oráculo. Palabra de Yahvé a Israel por ministerio de Malaquías. Os he amado, dice Yahvé. Y vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era acaso Esaú el hermano de Jacob, oráculo de Yahvé? Sin embargo, yo amé a Jacob, y a Esaú le odié. Entregué sus montes a la desolación y su heredad a los chacales del desierto. Si dice Edom, hemos sido aplastados, pero volveremos a edificar nuestras ruinas, así dice Yahvé Sebaot, ellos edificarán, mas yo demoleré, y se les llamará, territorio de impiedad, y pueblo contra el que Yahvé está irritado para siempre. Vuestros ojos lo verán y vosotros diréis, grande es Yahvé más allá del término de Israel. El hijo honra a su padre, el siervo a su señor.
Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si Señor, ¿dónde mi temor? Dice Yahvé Sebaot a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Whether it's a movie night or just midday, Skinny Pop is a salty snack that keeps on giving. Made with just 3 simple ingredients for an irresistibly delicious taste and a large serving size that lasts. Deliciously popped, perfectly salted. Skinny Pop, popular for a reason. Shop Skinny Pop now. Decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Presentando en mi altar pan impuro. Y decís ahora, ¿en qué te hemos manchado? Pensando que la mesa de Yahvé es despreciable. ¿Y cuando presentáis para el sacrificio una res ciega, no está mal? ¿Y cuando presentáis una coja o enferma, no está mal? Anda, ofrécesela a tu gobernador, se te pondrá contento o te acogerá con agrado, dice Yahvé Sebaot. Ahora, pues, ablandad el rostro de Dios para que tenga compasión de nosotros. De vuestras manos viene esto, ¿acaso os acogerá benignamente? Dice Yahvé Sebaot. Oh, ¿quién de vosotros cerrará las puertas para que no encendáis mi altar en vano? No tengo ninguna complacencia en vosotros, dice Yahvé Sebaot, y no me es grata la oblación de vuestras manos. Pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. Pero vosotros lo profanáis, cuando decís, la mesa del Señor es impura, y despreciables sus alimentos, y añadís, oh, que fatiga, y me desdeñáis, dice Yahvé Sebaot. Cuando traéis una res robada, o coja, o enferma, cuando traéis una oblación así, la voy a aceptar de vuestras manos, dice Yahvé Sebaot. Maldito el tramposo que tiene macho en su rebaño, pero que promete en voto y sacrifica al Señor bestia defectuosa. Que yo soy un gran rey, dice Yahvé Sebaot, y mi nombre es terrible entre las naciones. Malaquías capítulo 2. Y ahora, a vosotros esta orden, sacerdotes, si no escucháis ni tomáis a pecho dar gloria a mi nombre, dice Yahvé Sebaot, yo lanzaré sobre vosotros la maldición y maldeciré vuestra bendición, y hasta la he maldecido ya, porque ninguno de vosotros toma nada a pecho. He aquí que yo voy a romper vuestro brazo, os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis aventados con él. Sabréis así que yo os dirigí esta orden para que subsistiera mi alianza con Leví, dice Yahvé Sebaot. Mi alianza era con él vida y paz, y se las concedí, era temor, y él me temía y ante mi nombre guardaba reverencia. La ley de verdad estaba en su boca, e iniquidad no se hallaba en sus labios, en paz y en rectitud caminaba conmigo, y a muchos recobró de la culpa. Pues los labios del sacerdote guardan la ciencia, y la ley se busca en su boca, porque él es el mensajero de Yahvé Sebaot. Pero vosotros os habéis extraviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido la alianza de Leví, dice Yahvé Sebaot. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, de la misma manera que vosotros no guardáis mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. ¿No tenemos todos nosotros un mismo Padre? ¿No nos ha creado el mismo Dios? ¿Por qué nos traicionamos los unos a los otros, profanando la alianza de nuestros padres? Judá ha traicionado, una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Porque Judá ha profanado el santuario querido de Yahvé, al casarse con la hija de un dios extranjero. Que estirpe Yahvé al hombre que hace tal, ya sea testigo o defensor,
de las tiendas de Jacob y de entre los que presentan la oblación a Yahvé Sebaot. Y esta otra cosa hacéis también vosotros, cubrir de lágrimas el altar de Yahvé, de llantos y suspiros, porque él ya no se vuelve hacia la oblación, ni la acepta con gusto de vuestras manos. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque Yahvé es testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que tú traicionaste, siendo así que ella era tu compañera y la mujer de tu alianza. ¿No ha hecho él un solo ser, que tiene carne y espíritu? ¿Y este uno que busca? Una posteridad dada por Dios. Guardad, pues, vuestro espíritu, no traiciones a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el repudio, dice Yahvé Dios de Israel, y al que encubre con su vestido la violencia, dice Yahvé Sebaot. Guardad, pues, vuestro espíritu y no cometáis tal traición. Vosotros cansáis a Yahvé con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le cansamos? Cuando decís, todo el que hace el mal es bueno a los ojos de Yahvé, y él le acepta complacido, o también, ¿dónde está el Dios del juicio? Malaquías capítulo 3. He aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel de la alianza, que vosotros deseáis, he aquí que viene, dice Yahvé Sebaot. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque es él como fuego de fundidor y como lejía de lavandero. Se sentará para fundir y purgar. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata, y serán para Yahvé los que presentan la oblación en justicia. Entonces será grata a Yahvé la oblación de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño, como en los años antiguos. Yo me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo expeditivo contra los hechiceros y contra los adúlteros, contra los que juran con mentira, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen agravio al forastero sin ningún temor de mí, dice Yahvé Sebaot. Que yo, Yahvé, no cambio, y vosotros, hijos de Jacob, no termináis nunca. Desde los días de vuestros padres venís apartándoos de mis preceptos y no los observáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé Sebaot. Decís, ¿en qué hemos de volver? ¿Puede un hombre defraudar a Dios? Pues vosotros me defraudáis a mí. Y aún decís, ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. De maldición estáis malditos, porque me defraudáis a mí vosotros, la nación entera. Llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa, y ponedme así a prueba, dice Yahvé Sebaot, a ver si no os abro las esclusas del cielo y no vacío sobre vosotros la bendición hasta que ya no quede, y no ahuyento de vosotros al devorador, para que no os destruya el fruto del suelo y no se os quede estéril la viña en el campo, dice Yahvé Sebaot. Todas las naciones os felicitarán entonces, porque seréis una tierra de delicias, dice Yahvé Sebaot. Duras me resultan vuestras palabras, dice Yahvé. Y todavía decís, ¿qué hemos dicho contra ti? Habéis dicho, cosa vana es servir a Dios. ¿Qué ganamos con guardar su mandamiento o con andar en duelo ante Yahvé Sebaot? Más bien, llamamos felices a los arrogantes, aun haciendo el mal prosperan, y aun tentando a Dios escapan libres. Entonces los que temen a Yahvé se hablaron unos a otros. Y puso atención Yahvé y oyó, y se escribió ante él un libro memorial en favor de los que temen a Yahvé y piensan en su nombre. Serán ellos para mí, dice Yahvé Sebaot, en el día que yo preparo, propiedad personal,
y yo seré indulgente con ellos como es indulgente un padre con el hijo que le sirve. Entonces vosotros volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre quien sirve a Dios y quien no le sirve. Malaquías capítulo 4. Pues he aquí que viene el día, abrasador como un horno, todos los arrogantes y los que cometen impiedad serán como paja, y los consumirá el día que viene, dice Yahvé Sebaot, hasta no dejarles raíz ni rama. Pero para vosotros, los que teméis mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos, y saldréis brincando como becerros bien cebados fuera del establo. Y pisotearéis a los impíos, porque serán ellos ceniza bajo la planta de vuestros pies, el día que yo preparo, dice Yahvé Sebaot. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en el Horeb preceptos y normas para todo Israel. He aquí que yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo a herir la tierra de anatema.